Buenos días. Bien, vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje. Bien, en la sesión anterior vimos todo lo que es concerniente a lo que es el sujeto. Bien, ahora vamos a ver el tema del predicado. Bien, el predicado como un elemento de la oración. Entonces, tenemos el predicado y su núcleo. En la sesión anterior era el sujeto y su núcleo. Entonces, recapitulando el tema anterior. Buenos días, profesor. Buenos días. El tema del sujeto era un sustantivo, un pronombre, un adverbio, un verbo en infinitivo. En cambio, en el caso del predicado, el núcleo es un verbo. El núcleo es un verbo. Entonces, desde ese punto de vista, es importante con estos ejercicios reconocer, ¿no? El verbo, básicamente. Entonces, la oración gramatical tiene dos elementos: el sujeto y el predicado. Entonces, a estos dos elementos se les suele llamar elementos fundamentales. De ahí viene el nombre de oración bimembre. Bi de dos. Entonces, a eso se le denomina, tanto el sujeto y el predicado hacen dos elementos que son de la oración. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es el predicado. Entonces son elementos, son temas que lo han visto en grados anteriores, solamente para poder recordar. Entonces, en este archivo, con esta separata, vamos a trabajar ya los temas que ya conocen. Entonces, dice, identifica y escribe si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Entonces, vamos a marcar. El predicado expresa la información que se dice del sujeto. Entonces, frente a eso, es importante precisar si es verdadero o es falso. Bien, entonces, el predicado expresa la información que se dice del sujeto, el comportamiento del sujeto. Entonces, una afirmación verdadera. Bien. En el segundo punto, el predicado está constituido por un sujeto y un grupo verbal. Falso. Es una información errónea, falso. Tercer punto, la perífrasis verbal. Acá explico, ¿qué es una perífrasis? Una perífrasis es cuando existen dos o más verbos. Dos o más verbos. Entonces, perífrasis, dos o más verbos. Entonces, cuando digo, por ejemplo, ha caminado, estoy trabajando, estoy por ir. Entonces, cuando hay dos o tres verbos, es una perífrasis. Entonces, la perífrasis verbal es la unión de dos verbos que funcionan como núcleo. Entonces, verdadero. El verbo auxiliar no se conjuga en la perífrasis verbal. Entonces, ahí es falso. El verbo auxiliar no se conjuga en la perífrasis verbal, falso. Ahora, el verbo auxiliar se puede unir al verbo principal de manera directa, por supuesto, entonces es verdadero. En la pregunta 2, dice, relaciona y une cada sujeto con su respectivo predicado. Dice, los padres de Jorge fueron a la pastelería Gustitos. Una flechita ahí. Los padres de Jorge fueron a la pastelería Gustitos. Ahora, la literatura contemporánea es interesante. Una flechita interesante. El silencio de la madrugada acongojaba al solitario joven. Al solitario joven. Luego, los perros olfateaban el miedo en aquella casa. El zoológico está abierto todos los días. Está abierto todos los días. 3. Identifica y subraya el predicado en las siguientes oraciones. Entonces tenemos en la primera, en el enunciado A,
Varios jóvenes de diferentes lugares del país han encontrado muchas ofertas laborales. Entonces subrayamos, han encontrado muchas ofertas laborales, debemos de subrayar. Ese es el predicado. Bien, lo retomo. Han encontrado muchas ofertas laborales, ese es el predicado, subrayar. En B, Marta y Piero, mis primos, lamentablemente han presenciado aquel fatídico accidente. Entonces subrayamos, lamentablemente han presenciado aquel fatídico accidente. Subrayar, ese es el predicado. En la oración C o en la expresión C, escribió varios poemarios, novelas, cuentos y ensayos. Ese es el predicado o sintagma verbal. En D, tienen que ser vacunadas por su propio bienestar y protección. Entonces aquí el predicado está fraccionado. Empieza con la parte inicial y termina en la parte final. Entonces está fraccionado. Tienen que ser vacunadas por su propio bienestar y protección. Se subraya en dos partes. En la E, este fin de semana irán a las playas del sur a acampar. Irán a las playas del sur a acampar. Entonces, este fin de semana subrayo y subrayo, irán a acampar a las playas del sur, a acampar. Bien. Pasemos al ejercicio. ¿Qué hemos hecho en el ejercicio 3? En el ejercicio 3 hemos subrayado solo predicados. En el ejercicio 3 hemos subrayado predicados. Bien. Entonces, pasemos ahí al ejercicio 4. Reconoce el núcleo del predicado. Reconoce el núcleo del predicado de las oraciones. Luego subráyalos y escribe la forma del verbo. Dice en A, todos los estudiantes participarán en el simulacro nacional de sismo. Subrayo participarán, ese es el verbo. Subrayado. ¿Qué debo anotar ahí acá? Es una forma simple el verbo. Porque hay un solo verbo. En B, el niño tiene que pensar solo en jugar. La perífrasis viene de acá. Tiene que pensar. Dos verbos por en enlace subordinante. Esta que es una conjunción. Entonces aquí anoto perífrasis verbal. Dije que perífrasis es cuando hay dos o tres verbos. Dos o tres verbos. Un segundo, por favor, un segundo. Bien, prosigo. Bien, fue una por la bulla que suscita la construcción. Bien, entonces, en este caso, la perífrasis es cuando existen dos o más verbos. Acá hay dos verbos, tiene que y pensar. La que no es verbo, es enlaza los dos verbos. Entonces acá anoto perífrasis verbal. En la oración C,
Tenían que escapar estas fieras del zoológico. Entonces tengo que subrayar, tenían que escapar. Tenían que escapar, subrayo. Entonces, acá también es perífrasis verbal. ¿Por qué? El verbo tenía es un verbo. Escapar es un verbo. La que es un enlace subordinante. Entonces aquí anoto perífrasis verbal. Acá, en D, chicos, tienen que realizar sus prácticas con entusiasmo y dedicación. Subrayo, tienen, realizar. Entonces acá hay dos verbos. Pero la perífrasis verbal ya es con el enlace subordinante, todo. Hay dos verbos y el que los une. Entonces aquí anoto perífrasis verbal. Siguiente. Nuestra querida amiga Luisa recuperó su cuenta de Facebook. Entonces acá es forma simple. Entonces en una perífrasis verbal ya no es forma simple, es compuesta porque participan dos o tres verbos y más una palabra que no es verbo, que sirve de enlace. ¿Bien? Ejercicio 5. Analiza las oraciones, subraya el predicado y encierra el núcleo. Dice, el paciente necesitará un tratamiento. El paciente necesitará un tratamiento muy prolongado para recuperarse. Entonces, subrayo ahí, necesitará un tratamiento muy prolongado para recuperarse. Necesitará encierro en elips, porque es el verbo. Y subrayo el predicado. El predicado es necesitará un tratamiento muy prolongado para recuperarse. Y el verbo, aparte de ser subrayado, encierro en elips. En la oración B, leían con gran atención una novela famosa de Mario Vargas Llosa. Ahí se subraya todo, porque todo eso es el predicado. Entonces, el verbo encierra en elips, leía. Y todo es predicado. No hay sujeto, el sujeto es tácito, se sobreentiende. Entonces acá, ya. Querida amiga mía, me causa muchísima alegría tu bienestar. Me causa muchísima alegría tu bienestar. Entonces subrayo ese predicado, el predicado me causa muchísima alegría tu bienestar. Causa, encierro en elips. Causa, encierro en elips. En D, el pequeño niño fue a la panadería. Fue a la panadería a las 6 de la tarde en punto. Entonces, fue a la panadería a las 6 en punto. Ese es el predicado. Fue, encierro en elips, porque es el verbo. E, tiene que ser nuestra prioridad. Tiene que ser nuestra prioridad. Subrayo todo ese predicado. Tiene encerrar en elips. 6. Analiza las acciones. Subraya el predicado y encierra su núcleo. Analiza las acciones, subraya el predicado y encierra su núcleo. ¿Bien? Bien. Analiza las acciones, subraya el predicado y encierra su núcleo. Dice, el gato rasgó los muebles de su dueño porque tenía mucha hambre. Entonces, el predicado es rasgó los muebles de su dueño porque tenía mucha hambre. Entonces, encierra en elips el verbo rasgó, aparte de subrayar el predicado.
Segundo punto. Hace unas semanas el locutor de noticias narró una historia de la vida real. Hace unas semanas, subrayo, y narró unas historias de la vida real, subrayo, y encierro en elips el verbo narró. Bien, ese predicado está fraccionado en la posición inicial, y en la posición final. También el sujeto se puede presentar de esa manera. Bien, luego, tercer punto, tenía que escribir un artículo periodístico para representar su realidad. Todo eso corresponde a un predicado, al predicado. ¿Ya? Entonces, el verbo, el núcleo sería tenía que escribir, perífrasis verbal. Verbo tenía y escribir. El elemento enlace, conjunción de enlace. Entonces, tenía que escribir. Todo eso es el núcleo del predicado. Ejercicio 7. Discrimina y subraya en las oraciones el núcleo del predicado. Luego explica la clase de núcleo que presenta. La clase de núcleo que presenta. Tendremos que ir a aquella oficina para realizar los trámites. Bien, entonces, tendremos que ir. Es el núcleo del predicado. Perífrasis verbal. ¿Cómo debe estar escrito esta oración? ¿Cómo debe estar escrita esta oración? Entonces, se escribe así. El núcleo es una perífrasis. El concepto sobre lo que se está subrayando se va a notar. Entonces, el núcleo es una perífrasis verbal. O sea, el núcleo del predicado es perífrasis. Tendremos que ir. ¿Sí? Enlazado por la conjunción. El núcleo es una perífrasis. El núcleo es una perífrasis verbal. Dicto. El núcleo es una perífrasis verbal. El núcleo es una perífrasis verbal porque hay una serie de formas verbales. Porque hay una serie de formas verbales. Porque hay una serie de formas verbales que cumplen la función de un solo verbo. Cumplen la función de un solo verbo. Entre paréntesis, iremos. Voy a repetir. El núcleo es una perífrasis verbal porque hay una serie de formas verbales. Porque hay una serie de formas verbales que cumplen la función de un solo verbo. La función de un solo verbo. Entre paréntesis, iremos. Segundo punto. Un grupo de personas de la capital viajará en Semana Santa. Bien. El núcleo tiene forma simple. El núcleo tiene forma simple. El núcleo tiene forma simple. Porque hay un verbo. El núcleo tiene forma simple porque hay un verbo principal. Hay un verbo principal que es autosuficiente. Repito, el núcleo tiene una forma simple porque hay un verbo principal que es autosuficiente. Solo hay un verbo, viajará. Lo repito, el núcleo tiene forma simple. El núcleo tiene forma simple porque hay un verbo principal. Porque hay un verbo principal que es autosuficiente. En el tercer punto,
La tercera oración. Dice, en la celebración anual, como los jóvenes cantantes se van a presentar. Entonces, el núcleo del predicado subrayo, van a cantar, van a presentar. Se no es verbo, sino es van y presentar. La preposición a al medio. Van a presentar. El núcleo del predicado es van a presentar. ¿Bien? El núcleo es una perífrasis verbal. El núcleo es una perífrasis verbal. Porque hay una serie de formas verbales. Hay una serie de formas que cumplen la función, repito, el núcleo es una perífrasis verbal. El núcleo es una perífrasis verbal. Porque hay una serie de formas verbales. Hay una serie de formas verbales que cumplen la función de un solo verbo. Entre paréntesis presentarán. Repito para que corrijan. El núcleo es una perífrasis verbal. Porque hay una serie de formas verbales que cumplen la función de un solo verbo. Entre paréntesis presentarán. 8. Identifica la característica de la perífrasis verbal. Identifica la característica de la perífrasis verbal. ¿Qué se utiliza en el predicado de la oración? Luego subraya la alternativa correcta. Debo tomar diariamente 2 litros de agua para que mi cuerpo esté saludable. Debo tomar diariamente 2 litros de agua para que mi cuerpo esté saludable. Entonces, ¿qué me identifica la característica de la perífrasis verbal que se utiliza en el predicado de la oración? Luego subraya la alternativa correcta. Debo tomar. La perífrasis, aquí tenemos, debo tomar, 2 verbos. 2 litros. Entonces, el verbo auxiliar de la perífrasis se presenta por medio de una preposición. No hay preposición ahí. El verbo auxiliar perífrasis se presenta por medio de la conjunción que tampoco falso, de manera directa. El núcleo del predicado se halla en forma simple. No, el verbo no está conjugado. Entonces la respuesta es de manera directa. Nueve. Analiza la siguiente oración. Luego completa y escríbela. Luego completa y escríbela. En las líneas con los tipos de núcleo. Indicados. Entonces, ahí tenemos esos bellos y curiosos pericos en mi jardín, en forma simple.
como digo, esos bellos y curiosos pericos cantan en mi jardín, en este espacio. Esos bellos y curiosos pericos, esos bellos y curiosos pericos cantan en mi jardín. Esos bellos y curiosos pericos cantan en mi jardín. En perífrasis verbal. Esos bellos y curiosos pericos, esos bellos y curiosos pericos tienen que cantar en mi jardín. Tienen que cantar en mi jardín. Ejercicio 10. Reconoce y escribe. Reconoce y escribe. Reconoce y escribe el verbo. El verbo y su forma respectiva. Y su forma respectiva. Luego completa las oraciones. Completa las oraciones. Entonces aquí, las tareas. Las tareas tienes que presentarlas. Tienes que presentarlas. Aquí en este espacio. Las tareas tienes que presentarlas. Las tareas tienes que presentarlas la próxima semana. Entonces ahí se ve que anotamos al costadito. Perífrasis verbal. Presentar. Presentar. Bien. Siguiente. Mi prima fue al cine junto con sus amigos de la universidad. Mi prima fue al cine junto con sus amigos de la universidad. Forma simple, al final anotamos forma simple, ir. Entonces aquí agrego, fue. Fue. Bien. En la última. Padilla, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya. Aparece acá visualizado. Felizmente, vamos, en ese espacio, vamos a regresar. Felizmente vamos a regresar. Los primeros días de junio. Vamos a regresar los primeros días de junio. Al final se anota perífrasis verbal, regresar. Perífrasis verbal, 2 puntos, regresar. Bien. Entonces, con eso estamos dando por finalizado todo lo que es concerniente al caso de oraciones en función del predicado como núcleo. Entonces, el núcleo del predicado es un verbo, o siempre es un verbo. Bien, entonces el verbo se puede presentar en forma simple o también se puede presentar en forma compuesta o llámese en perífrasis. Pues cuando aparecen 2 o más verbos es perífrasis. Perífrasis. ¿Ya? A eso se denomina el estilo perifrástico. Perífrasis. Cuando solamente aparece un verbo es forma simple del verbo. Pero cuando aparecen 2 o 3 verbos, generalmente es 2 y en algunos casos 3. Entonces, si son 2 verbos, ya es una perífrasis. Ya es una perífrasis. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué estamos viendo en esta sesión de clase? En esta sesión de clase solo estamos viendo el tema del predicado y su núcleo. Díaz se encuentra. Díaz. Sí, profesor. Ya. ¿Cuál es el núcleo del predicado?
Ya recalco, el núcleo del predicado es siempre un verbo, siempre un verbo. A ver, Padilla, si se presenta dos verbos o tres verbos como núcleo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tupa, a ver, está atenta. Profesor, yo, A ver, pregunte. A ver, ¿algún voluntario? El ya núcleo de profesor, predicado. Ya ves, se dice que perífrasis verbal, ¿no? sí, perífrasis cerebral. Entonces, una perífrasis verbal es cuando hay dos verbos. Tiene que lamentar. Por ejemplo, yo digo, tiene que estudiar, tiene que comer, ¿no? Llegará a trabajar, dormirá para descansar. Entonces, son perífrasis verbal. Cuando hay un solo verbo en la oración es una forma simple y de hecho también es una oración simple. Bueno, el tema de oración simple y compuesta ya es para tercer grado de secundaria, pero para ustedes es, el caso de perífrasis es dos verbos. Pues yo digo, tiene que comer, tiene que lavar, tiene que pensar, estudiará y trabajará, etc. Entonces son perífrasis. Cuando hay un solo verbo en la oración es una forma simple. ¿Por qué? Porque estamos viendo el tema del predicado y su núcleo. El núcleo del predicado siempre es un verbo. Es un verbo. En cambio, en el sustantivo no fue así. Un verbo en infinitivo puede desempeñarse como núcleo, un pronombre. Bien. Entonces, en el caso del verbo no es así, y toma diferentes denominaciones. Retomando, por ejemplo, cuando analizamos esto, ¿no? Dice, la naturaleza, la literatura contemporánea es interesante. Entonces, en una oración hay dos elementos importantes. ¿Qué es el sujeto y qué es el predicado? Estos dos elementos hacen la denominación de palabra oración bimembre. Bimembre. ¿Bien? Entonces, desde ese punto de vista, es importante no recordar alguno de los temas. Bien. Entonces, el predicado en la gramática estructural será sintagma verbal. En la gramática transformacional será grupo nominal o grupo frasal. Bien, es de suma importancia tener presente esas recomendaciones. Ahora, los elementos del predicado son muchos, ¿no? El mismo núcleo que es el elemento que encabeza el verbo, ¿sí? Después vienen los otros elementos. Por ejemplo, un objeto directo, un objeto indirecto, un agente, eh, un circunstancial. Entonces son diferentes elementos que tiene que tener presente el alumno a la hora de analizar. Estos temas corresponden al análisis eh, oracional. Bien, entonces sabemos eh, cuánto tiempo se necesita para desarrollar una actividad, ¿no? O qué elementos siempre se trabaja en comunicación y para qué se trabaja, ¿no? Siendo estudiante. Entonces, si nosotros, el estudiante también trabaja, ¿dónde está el trabajo del estudiante? El trabajo del niño, del estudiante o el joven universitario está en las horas que dedica a su aprendizaje. Y como es el caso de ustedes, ¿no? Es parte de la participación del alumno. Bien, entonces con eso hemos tratado de corresponder a algunas ideas sobre el predicado y su núcleo. Entonces, tener presente que en la sesión anterior vimos todo lo que es sujeto. Ahora estamos viendo todo lo que es predicado. Es un tema bastante importante. ¿Bien? Entonces,
La práctica constante me lleva a la destreza. Entonces, la lectura de cualquier texto obedece a entender, comprender y criticar. Entonces, de esa manera, está siendo un lector activo, no un lector pasivo que tienen que dedicar, decirle las respuestas todo al niño, no, sino que el niño a partir de estos ejemplos encamina y construye en la redacción con propiedad de un texto. Bien, entonces, frente a eso, cabe indicar, pues, que el predicado equivale en la gramática estructural como sintagma verbal y el sustantivo como sintagma nominal. Entonces, estamos viendo, entonces, ¿qué es el núcleo? El núcleo es la palabra importantísima en el escenario de la persona que tiene que pensar y razonar sobre lo que está dando lectura. Bien, entonces frente a eso, ¿alguna duda, alguna pregunta para poder ampliar? A ver, vamos a ver. Tupa, ¿cuál es el tema de esta sesión de clase? El predicado y su núcleo, profesor. Muy bien, el predicado y su núcleo. Entonces, en los elementos del predicado vamos a encontrar objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales o lugares o escenarios donde necesariamente va a tener que desarrollar una determinada conducta el alumno, el estudiante o la persona. Sabemos que el entorno del predicado es de suma importancia porque es el elemento más importante del predicado. Entonces, por eso se denomina grupo nominal, frase nominal o grupo verbal. ¿Tú has visto a cuántos los insertan en el comportamiento como estímulo? Entonces, en el medio social, todas las personas desarrollan una actividad. Aún durmiendo en el sofá, en la cama, van desarrollando en su mente. Y muchas de ellas lo